Bueno, una alegría poder volver a compartir con ustedes este tiempo. Iba a ser una oración, pero bueno, ya Eric pidió que el Señor nos guíe, ¿no? en este tiempo que vamos a compartir la palabra. Y hay una frase que dice que cualquiera puede sostener el timón cuando el mar está en calma. Es fácil cuando las cosas nos marchan bien en la vida, cuando todo sale como nosotros queremos, tener fe, sentirnos fuertes. Pero ¿qué pasa cuando las cosas ya se ponen difíciles? Cuando tenemos que enfrentar desafíos, cuando hay problemas, hay momentos duros. Y ahí aparece una virtud que hoy quería compartir con ustedes, que es la fortaleza. La fortaleza hay dos clases o dos tipos de fortaleza. La que enfrenta el peligro y la que se sostiene en medio del dolor. Así que voy a compartir un par de historias de la palabra de Dios que nos sirvan un poco para graficar, ¿no? Estos dos tipos, estas dos clases de fortaleza. La primera está en Primera de Samuel, capítulo 14. La historia de Jonatán y su escudero. Y para ponerlo un poquito en el contexto, el pueblo de Israel estaba bajo mucho asedio enemigo, tenían como enemigo a los filisteos. Los filisteos eran muy superiores en número, en armas, en tecnología. Y entonces Israel estaba acobardado. El rey era Saúl estaba desanimado, parte de su ejército se le iba, se escondía en las cuevas. Los filisteos habían extendido distintos destacamentos para atacar a Israel. Y era tal la superioridad que tenían, que si alguien tenía que ir a arreglar un arado o algo para el campo o afilar una espada, tenían que ir al territorio de los filisteos. Y en Israel, fíjense la condición del ejército, que no tenían espadas para luchar. Había dos espadas, una la tenía el rey Saúl y la otra su hijo Jonatán. Y en este contexto es donde Jonatán decide tomar la iniciativa y es quien da el primer paso para enfrentar el peligro. Acompáñenme ahí en los versículos 1 y 2. Lo voy a leer desde acá. Dice así: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Así que lo primero que tenemos que aprender de esta clase de fortaleza es que se mueve cuando otros se paran. Vemos acá a Saúl paralizado debajo de una planta, totalmente desanimado. Pero su hijo dijo al escudero, tenía una sola espada: ven. ¿Estás bien? Entonces le dice, ven, vamos a pasar a la guarnición de los filisteos. Y entonces él da el primer paso cuando todos estaban paralizados. Otra cosa que vemos acá es que no solamente se mueve, sino que también confía en el poder de Dios. Fíjense lo que dice en el versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, o sea, a su escudero: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos.
Así que no solo da el primer paso, no solo se mueven cuando todos están paralizados, no solo Él agarra este compromiso, sino que también confía en el poder de Dios. No dice, bueno, ven, le dice al escudero, vamos a atacarlos. No. Confía en su Dios. Conoce a Dios, sabe que Dios puede salvar con muchos o con pocos. Eran solamente él y su escudero, con pocos. Pero no solo eso, este tipo de fortaleza que enfrenta el peligro, no solo se mueve cuando otros quedan paralizados, no solamente confía en el poder de Dios, sino que también espera el momento justo. Fíjense en los versículos 8 al 10. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero, o más, si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Así que vemos acá que no actúa por impulso, no solamente es moverse y decir, bueno, vamos. Aparte de confiar en el poder de Dios, pide una respuesta. Quiere que Dios le dé una certeza. Si Dios dice esto, si nos dicen así, es porque Dios los entregó en nuestra mano. Así que no solo vemos esto, no solo vemos que se mueve cuando otros se paran, no solamente confía en el poder de Dios, no solamente espera el tiempo justo, sino que también lo que hace es contagioso. Fíjense la actitud de su escudero. Unos versículos antes, en el 7, dice, su escudero, su paje de armas, le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo, a tu voluntad. Así que esa es la clase de fortaleza que muestra Jonatán. Su escudero también vio esa actitud. Realmente, desde la lógica humana, era una batalla perdida. Solamente tenían una espada. Pero su escudero vio esa actitud y lo siguió. ¿Cómo es tu actitud? ¿Ven la fortaleza tus compañeros? ¿Deciden seguirte? ¿O no es contagiosa tu fe, tu fortaleza? El final de la historia termina diciendo que Dios le dio esa señal. Subieron casi como un gato esa roca. Los estaban esperando 20 filisteos. Y dice que los que Jonatán dejaba herido, venía el escudero y lo remataba. Y no solo eso, sino que también Dios usó esta acción para crear una gran confusión en todo el campamento filisteo. Dice que hubo un gran temblor, y corrían de un lado para otro, y los israelitas que estaban del otro lado veían semejante confusión y no entendían lo que pasaba. Eso es lo que hace cuando alguien usa su fortaleza, pero confiando en Dios. Pero, como les decía al principio, la fortaleza tiene dos clases. Una es la que se enfrenta al peligro, pero la otra es la que se sostiene en medio del dolor. Y para eso vamos a ir a Hechos capítulo 7. Es la historia de Esteban, un diácono que colaboraba con la iglesia en Jerusalén. Un poquito de agua. Alguien que me pueda buscar, porque ya no tengo más la voz. Les decía, Esteban era un diácono de la iglesia de Jerusalén, colaboraba con la primera iglesia ahí en Jerusalén, y
Gracias. Dicen que estaba lleno de gracia y lleno de poder. Lleno de gracia y lleno de poder está. Y él debatía en las sinagogas con los judíos. Debatía y dice que era muy difícil responder a la sabiduría de Esteban. Ese es el contexto. Entonces empezó un poco la envidia. No podían discutir con él, no podían ganarle las discusiones. Y entonces empezaron a sobornar los principales de las sinagogas de Jerusalén, ver la manera en sacarlo del medio, en descartarlo. Entonces sobornan a personas, a los líderes, y los llevan a un juzgado y le dicen: mirá, andan diciendo que estás en contra de Moisés, que estás en contra del templo. Y entonces Esteban se para adelante y empieza a hablarles y les dice: mirá, el pueblo de Israel fue así. Con respecto al templo, dice: mirá, cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no tenía un templo. Después lo llamó a Moisés y sus antepasados también lo rechazaron, se hicieron un becerro. Quiere decir que ya desde antes ustedes venían errando el camino. Y para completarla, Esteban le dice: ustedes mataron al Señor Jesucristo. No solamente despreciaron a todos los profetas, sino también mataron a Cristo. Y dicen que ahí se llenaron de bronca. Y esta es una de las primeras virtudes o cualidades de la virtud que tiene Esteban, que es: pone los ojos en Cristo. Dice la palabra de Dios que estaban enfurecidos ellos, pero él no mira ese furor, mira al cielo y mira a Cristo. Fíjate lo que dice en Hechos capítulo 7, versículos 54 al 56. Dice: oyendo estas cosas, lo que le conté, que decía que estaba debatiendo Esteban o presentando su defensa, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Así que en medio de esto, no mira a sus oponentes, pone los ojos en Cristo. Y él lo ve de pie al lado de Dios. Muchas veces en la Biblia dice que Cristo está sentado a la derecha de Dios. Pero acá Esteban ve los cielos abiertos y lo ve a Cristo parado. Curioso, ¿no? Como si se hubiese levantado, listo para ayudarlo, para fortalecerlo, para animarlo. Entonces, en medio de ese gran peligro, ¿no? Montón de gente dispuesta a todo, a sacarlo del medio. Él, en vez de mirar la bronca, pone los ojos en Cristo y mira a Cristo. Pero esta clase de fortaleza no solo que se sostiene en el dolor, no solo mantiene los ojos en Cristo, sino que también perdona como Cristo. Porque fíjense que esto lleva a Esteban a tener que enfrentar la muerte. Él podría haber tomado el camino más sencillo, haber tenido un discurso más político, haber quedado bien. Pero al mirar a Cristo, Cristo es como que le dijera: yo estoy acá para fortalecerte. Y fíjense lo que dicen los versículos 59 y 60. Dice: y apedreaban a Esteban. Estaban matándolo literalmente a piedrazos. Mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Así que él decide que su corazón no se llene de amargura en ese momento. Seguramente conoce la forma y los últimos horas o minutos de la vida de Cristo. Y tiene una gran similitud, ¿no? Cristo dice, Padre, pongo mi espíritu en tus manos, te entrego mi espíritu. Y Esteban dice, Señor, recibe mi espíritu. Cristo dice, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Y Esteban dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eligió morir, pero no con un corazón lleno de amargura, un corazón fortalecido en el Señor. Así que, ¿cómo es? ¿Cómo estás en cuanto a la fortaleza? ¿Es una virtud que tenés, que te falta? Cuando vienen los momentos difíciles, ¿te quedás como Saúl, paralizado ante cualquier desafío? ¿Te apoyás o te disfrazás bajo el disfraz de la prudencia? No, mejor esperar. ¿O sos de aquellos que agarran y dicen, no, yo puedo solo, yo me la banco? Sos como Jonatán, que da esos pasos, pero confiando en el poder de Dios y esperando el tiempo, esperando la señal correcta, el tiempo justo. Para terminar, quiero leerte Efesios capítulo 6. Versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que esta sea una virtud que podamos cultivar con la ayuda de nuestro Dios, porque la vamos a necesitar. Tarde o temprano, Dios nos va a llamar a alguna acción valiente, donde vamos a necesitar la fortaleza para enfrentar el peligro. Y también, tarde o temprano, vamos a tener que sostenernos en medio del dolor. Y ahí también vamos a tener que, como Esteban, mirar a Cristo. Y tal vez perdonar como Cristo. Que el Señor nos ayude. Oramos para terminar. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo, por estas dos historias, por estos dos hombres de fe que impactaron seguramente. Después de Esteban, toda la dispersión, los cristianos se tuvieron que ir por muchos lados, el evangelio se esparció, el ejército de Israel cobró un poco de ánimo con la acción de Jonatán. Señor, que esta virtud de la fortaleza podamos encontrarla siempre en ti, por medio de la oración, por medio de la llenura de tu Espíritu. Bendice, Señor, a cada uno de estos jóvenes, también a los que somos un poco más grandes. Todos necesitamos fortaleza, todos necesitamos fortalecernos en ti. Pedimos tu bendición también para lo que resta de esta noche y tu gracia y misericordia. Líbranos del mal. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.